Un diagnóstico, por un lado, de lo que está sucediendo en sus respectivos contextos para luego extrapolarlo al conjunto de América Latina, incluyendo España y Portugal. Y, por otro lado, que también, y sería uno de los principales objetivos que en las semanas previas a este encuentro y cuando preparábamos la mesa nos hemos fijado, que es el de intentar establecer problemáticas, detectar cuáles son los problemas y entre todos, y ahí damos mucha importancia al debate que pueda surgir hoy aquí, entre todos intentar buscar proyectos, soluciones o respuestas a ese conjunto de interrogantes que se están dando en el contexto de Iberoamérica. Comenzaremos con nuestro representante de Portugal, concretamente con el señor Víctor Reya, de la Universidad Algarve, que nos dará su punto de vista y que también le vamos a excusar si en un momento determinado se tiene que marchar. Que nadie piense que es porque se ha enfadado con ningún otro ponente de la mesa, es que tiene el billete de avión muy ajustado y tendrá que salir quizá un poco antes de tiempo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Víctor, cuando quieras, por favor, adelante. Pues, gracias, Santiago. Bueno, verdaderamente un honor. Aquí estaba en el principio y ahora en el fin. Me disculpen porque tendré de ir un poco así a medio, pero este tema me parece importantísimo porque en el contexto global de globalización en que vivimos, obviamente tenemos que intentar expor nuestras opiniones, si pensamos que son buenas, ¿no?, de forma que sean visibles, de forma en que sean perceptibles, de forma que se noten en ese contexto de globalización. Eso quiere decir en América, de norte, de sur, en Australia, en Marruecos, en, bueno, todo el mundo. Pues todos sabemos que cuando no se habla la lengua del imperio, pues no se existe, ¿no? Que no habla, que no escribe latín en el siglo I, pues nada, ¿no? Así, lo mismo con nosotros, si no tomamos algunas medidas. Que no habla inglés o que no escribe inglés, es como si no existisse. Eu penso que há formas de romper este cerco imperial. Y algunas de esas formas tenemos ejemplos de cómo la masa crítica, porque esa sí la tenemos, en contexto iberoamericano, por ejemplo, la masa crítica en este dominio de educación y comunicación es absolutamente excelente. Y lo que hay que hacer, y algunos lo están haciendo muy bien, yo os voy a dar un ejemplo de que ya hablé en la primera sesión, pues lo que tenemos que hacer es colocar las cuestiones de forma a que sean perfectamente visibles, a que estén expuestas en esos contextos globales de comunicación. El ejemplo de que vos voy a dar dos, ¿ok? Un que tengo aquí conmigo, un otro que no tengo conmigo, pero vos voy a hablar de él porque está siempre con nosotros, ya vais a ver, y seguro que aquí Alberto me secundará. El primer ejemplo de que ya vos hablé en la primera sesión es comunicar. No voy a hablar de la revista porque ya Ignacio lo ha hecho de forma excelente, ¿no? Y porque todos la conocen, pero sí de un número, el penúltimo número, el número 35, en que coordinamos la coedición, la edición de Grupo Comunicar y con el Centro SIAC, a que yo pertenzo en la Universidad de Algarve, haciendo un dossier temático sobre algo que nos parecía que era absolutamente esencial hacerlo, en un contexto más amplio que lo estrictamente iberoamericano. Ese tema
era la construcción de las memorias colectivas, culturales en Europa. Un tema que me parece absolutamente esencial que no lo olvidemos, ¿no? Porque cuando lo olvidamos se torna un poco peligroso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar esa red fantástica de masa crítica que nosotros tenemos y que incluso se extiende por diferentes países europeos y invitar a personas que trabajan de forma muy buena desde há muito tempo nesta área de las linguagens fílmicas como veículos extremamente atractivos e poderosos, basta ver o que se passa em YouTube, por exemplo, que siguen sendo atractivos e siguen sendo poderosos e que, em essência, são as linguagens fílmicas que já tínhamos em medios antes da guerra, por supuesto. Quando o cine mudo se terminou, os linguagens fílmicos já estavam desenvolvidos praticamente em todo o que conhecemos hoje, de mais sui generis em YouTube. Seguro que Dziga Vertov lo havia hecho em algum de seus filmes. Então, pensamos e decidimos que, pues quem está trabalhando melhor en esto? Pues el British Film Institute, por exemplo, claro, el British Film Institute, sí, hablan inglés, verdad, pero trabajan muy bien. ¿Okay? Y además, poca gente sabe, pero la tradición educativa del British Film Institute fue un español que la inició, Manuel Alvarado. Manuel Alvarado, que, en fin, ya no está, pero creó una tradición de estudios con enfoque a la educación, que he continuado por las equipas sucesivas de British Film Institute. Y entonces invitamos a una señora que trabaja muchísimo bien esta materia, que se llama Carrie Bazalgette, y que yo recomiendo vivamente su artigo aquí. Pero también a compañeros como Enrique Salanova, que aquí ya lo oyeron, y que escribió sobre cuestiones más cerca de realidad española, o Javier Olmo, de la Universidad de Málaga, que escribió, por ejemplo, sobre una faceta de Buñuel que muchos de nosotros desconocemos, que es la faceta propagandista, porque Buñuel hizo filmes de propaganda para la República. Claro que la República no los entendió muy bien, no les recibió muy bien, y Buñuel se fue incluso un poco mareado, ¿no? Pero estos son temas que podemos desarrollar porque son importantes en cualquier parte del mundo, en cualquier lengua. Y lo que hicimos fue romper el bloque de la lengua del imperio, pero subvertiendo y traduciendo al español estos artigos y colocándolos también en inglés, sobre todo en la forma online, donde pueden estar en las dos versiones de lengua. Y por esa forma, extendiéndolo a toda a rede donde comunicar se va, en Iberoamérica y en otros continentes, pues así me parece que una forma, habrá otras, pero es una forma. Me acuerdo también que nosotros producimos un libro donde hay un artigo de Mar, por ejemplo, sobre discursos de calidad en televisión. A poco Eduardo Mendonça decía que sí, la televisión se ha convertido en una caja tonta, ¿no? ¿Verdad? Pero sigue habiendo pequeñas islas de calidad y algunas de esas islas están en nuestros países, en nuestros contextos culturales, que é uma expressão que a mim me gusta mais do que países, de nacionalismo, ¿no? E isso temos que ser nosotros a poner en la mesa mediática. Temos que ser nosotros a abrir essas puertas. Bueno, el último exemplo de que vos disse que não tinha aqui exemplos práticos, pero penso que todos nós lo tenemos presente e que já lo nombré, é a Buñuel. Buñuel es el ejemplo de iberoamericano más
puro quase que eu conheço, não? E además riquíssimo por todas suas possibilidades de interpretação de suas obras polissémicas, completamente, por vezes completamente contraditórias, como en este caso de las películas propagandísticas, ¿no? O como en el caso de Las Urdes, ¿no? Pues Buñuel podría ser, a mí que no me gustan las banderas, ¿ok? Pero ahora le voy a utilizar la palabra en sentido metafórico, ¿no? Pues podría ser una bandera de este contexto de comunicación y educación iberoamericana. Me dirán ustedes, no, pero Buñuel no tenía nada a ver con educación. Él decía repetidas veces que no era pedagogo, que tenía raiva a los pedagogos. Sí, verdad, pero Buñuel era un tipo especial de pedagogo. Era un pedagogo hereje. E a pedagogia hereje que está presente em sua obra tem muitíssimo a ver com essas formas de subverter o dictat do império. E eu penso que terá de ser por aí que algumas das tragédias ibero-americanas terão de passar. Pois eu me quedaria aqui com estes exemplos. Gracias. Muchas gracias, Víctor, también por ajustarte al tiempo que habíamos establecido. Introducía Víctor el tema del audiovisual, del cine, hacía algunas referencias a Buñuel, que él investigó y trabajó mucho ese personaje y también su pedagogía hereje. Y ahora pasamos al siguiente ponente, Alberto García Ferrer, de ATEI, que es también un experto consolidado en el ámbito del audiovisual y que nos dará su punto de vista a continuación sobre el tema de la alfabetización mediática en Iberoamérica. Bueno, muchas gracias. Como verá, esto produce un movimiento dentro de la mesa para operar los equipos. Aquí, a ver si tengo... Aquí debe estar... Bueno, eso por aquí lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Para ponerlo total. Bueno, como bien decía Santiago, soy el secretario general de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, que agrupa a más de 70 televisiones iberoamericanas y más de 100 universidades. Y fundamentalmente quiero hacerles una panorámica de este instrumento iberoamericano que tenemos en el campo de la televisión, en el campo de los medios, y que es un instrumento poderoso, yo en la línea de lo que decía Víctor, para el tema de la alfabetización mediática, en la que estamos trabajando. No me voy a extender en todos los proyectos en los que estamos trabajando, entre ellos alguno con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Gabinete de Comunicación, con UNESCO, pero de contarles algo de este instrumento que realmente es poderoso. El otro día pasamos aquí 6 minutos de un promocional de los canales que están en marcha, de los canales online en la plataforma de televisión educativa y cultural que hemos puesto en marcha. Pero vamos a decirles, aquí dice el tema de la asociación, son 130 instituciones, la televisión se creó como programa de las cumbres iberoamericanas en 1992, en la segunda cumbre iberoamericana. Los presidentes iberoamericanos dijeron, es el momento en que podemos contar con un instrumento iberoamericano en el campo de la educación y de la cultura, aunque lo que pasó después fue, de alguna manera, una convergencia de contenidos culturales y educativos. Me anticipo un poco al propio PowerPoint para decirles que en el año 2006 los propios ministros de Cultura, de Educación y de Cultura, primero los de Educación, reunidos en Montevideo, dijeron, bueno,
tenemos que utilizar este instrumento como una convergencia de contenidos culturales y educativos y una convergencia tecnológica. En este momento, las líneas que se han desarrollado dentro del programa que gestiona la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas es, por una parte, un informativo cultural iberoamericano que se ve en 23 países. NSI, Noticias Culturales Iberoamericanas. De alguna manera decimos, aquí hay un hueco, una necesidad que a nivel iberoamericano se ponga en marcha un informativo que empiece que nos facilite el reconocimiento de nuestra propia acción cultural y la visibilidad, y nuestra propia visibilidad. En la semana que viene, no en la siguiente, tenemos una reunión en Sao Paulo, precisamente para preparar la versión en portugués del Noticiero Cultural Iberoamericano, donde participan las 23 televisiones que están agrupadas en ABPEC, el Servicio de Televisiones Públicas Territoriales, Locales o Departamentales o Estaduales de Brasil. Tenemos por otro lado la NSI Web TV, que es una televisión online, que la hemos puesto en marcha con un objetivo fundamental, es decir, pensamos de alguna manera necesitamos que haya contenidos adecuados en el mundo de Internet. Hace 2 días, ayer estábamos hablando al mediodía aquí de los contenidos en Internet, por un poco la deificación de la red y por otro lado todos los problemas que se pueden presentar en el campo de la red. Y el debate nuestro, lo que decimos, no, aquí lo que tenemos que hacer es contribuir a la construcción, a la producción y a la puesta en marcha de contenidos culturales, educativos y científicos, porque es lo que necesitamos fundamentalmente que esté presente en la red, que nuestros contenidos estén en la red, que estén trabajados, que puedan accederse a ellos rápidamente. Esta plataforma reúne ya 12 canales, allí mismo en esa plataforma está también el canal del Instituto Cervantes, el canal de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y hay una serie de canales. Ayer vimos un promocional de 6 minutos sobre los canales que están en marcha. Hay un canal de experiencias docentes, hay un canal de cortometrajes para que jóvenes de todo el ámbito iberoamericano puedan tener allí sus cortometrajes, que hay, por ejemplo, la primera tanda que se van subiendo 4 semanal, que son 80, que son cortometrajes premiados a nivel iberoamericano. Hay un canal del Laboratorio de Nuevos Formatos, una iniciativa que hemos puesto en marcha para indagar en nuevos formatos para televisión educativa y cultural, y se han hecho a lo largo de los 8 meses que nos preceden, una serie de talleres con jóvenes para investigar en nuevos formatos, en nuevas propuestas. No voy a enumerarles todos los canales, después van a aparecer, pero de manera que tenemos allí la posibilidad de que este NSI Web TV sea una gran plataforma de contenidos que permita 2 cosas que nos parecen esenciales. El tema de los nichos de audiencia especializados, que nuestro mundo iberoamericano cuente con un instrumento donde puede accederse a contenidos especializados, y por otro lado el tema de la participación y de la interactividad, que nos parece fundamental como otro de las herramientas fundamentales en este campo. Recién hacía Víctor alusión a lo que había dicho aquí Eduardo Mendoza acerca de la caja tonta. También decía una cosa, decía, el cine está en decadencia y no lo menciona a eso, y la literatura está en crecimiento. Yo creo que, bueno, es para matizar mucho todo esto, pero en el fondo algo cierto, ¿no? Pero el tema del lenguaje, de los lenguajes audiovisuales, de los lenguajes del cine, son un instrumento que históricamente para el mundo iberoamericano ha sido importantísimo acceder a ellos. Yo insisto en la importancia que en parte de la década de los 80 y parte de los 90 tuvo el movimiento del vídeo latinoamericano, la cantidad de materiales extraordinarios y de creadores extraordinarios que se desarrollaron en ese momento y que de alguna manera se cerró en un momento, en el momento de la agonía del ciclo
de lo analógico y el paso a lo digital, porque no había instrumentos adecuados para distribuir esa ese tumulto creativo que significó el vídeo latinoamericano y que seguramente Mar lo sabe perfectamente, porque la experiencia en Chile fue particularmente rica en cuanto al vídeo, no solamente a la videocreación, en el caso de Argentina, de Brasil, en Chile a nivel informativo y contrainformativo, a nivel educativo, el CESPAC en Perú, etcétera, etcétera. Pero había que tener un instrumento que vehiculizara eso, y ahora tenemos ese instrumento. El Portal Voz es un periódico que tiene 170 colaboradores en toda Iberoamérica y que es un instrumento de debate cultural, educativo y científico. Y después el tema de los procesos formativos especializados. Estamos llevando a cabo una serie de talleres. Uno de ellos, hablábamos el de Sao Paulo, pero estamos preparando junto con UNESCO para el segundo semestre de este año un primer taller que se hará en Otavalo, en Ecuador, para que haya un canal en la plataforma de las comunidades, de los pueblos originarios iberoamericanos, de las comunidades indígenas, pero no solamente para que tengan un canal donde asistirán representantes de comunidades mayas, quechuas, aymaras, guaraníes, sino también para que en el resto de los canales haya contribuciones de las comunidades, no para que quede una sola vía de expresión, sino para que haya contribuciones creativas en todos los procesos y en todos los canales que estamos trabajando. Aquí básicamente se ve algo de noticias culturales iberoamericanas, un poco acerca de las entradas, 10.000 páginas vistas, 4.000 notas recibidas, etcétera, etcétera. Aquí está un poco el tema del canal NSI de la plataforma, los que están en preparación, el canal en corto, el canal TV, el canal Universidad Iberoamericana, Buenas Prácticas en las Aulas, Laboratorio Nuevos Formatos, Paca Paca, que es el primer canal educativo iberoamericano que se ha puesto en marcha, que lo puso en marcha el canal Encuentro de Argentina y que online está solamente en esta plataforma. El canal Encuentros Iberoamericanos, donde, por ejemplo, está el primer Congreso Iberoamericano de Educación, el canal del Instituto Cervantes, y está en preparación el de Ciencias Sociales, el canal RELPE, de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, y el canal Innovación y el canal Salud. Bueno, esto también lo podíamos haber conectado aquí directamente a la plataforma, pero esto es lo que cuando accedemos a ella en el NSI webtv.tv. Esto es básicamente, tenemos los canales a la izquierda y ahí podemos pinchar todos los canales y tenemos a la derecha los contenidos de cada canal. En este momento hay cerca ya de 200 horas de programación metidos en los diversos canales. Bueno, ahí va el listado de canales, el listado de vídeos en cada canal y después el cuadro de interactividad y el reproductor. No quiero excederme más. Bueno, estos son los talleres que estamos preparando en este momento y decirles, de tiempo ya estoy fatal, ¿no? 3 minutos. Tengo 3 minutos, pues entonces es fantástico. Decirles simplemente, vamos a mantener esto. Bueno, este es el instrumento de la televisión educativa y cultural iberoamericana que gestiona la asociación. Decirle que contamos además con 2 instrumentos políticos importantes en esto, que es el que han sancionado los propios ministros de Educación y los ministros de Cultura, previa a la última cumbre de Mar del Plata, donde han dicho, bueno, esta TAPE es la televisión oficial, digamos, oficial entre comillas, eso de oficial, pero es la televisión de la cultura iberoamericana, en el sentido de que va a ser la televisión de todas las manifestaciones, los encuentros de carácter iberoamericano en el campo de la cultura, tanto que en septiembre se va a realizar en Mar del Plata, en Argentina, el 4º Congreso Iberoamericano de Cultura, con una serie de acciones que vamos a también llevar adelante nosotros, además de todo lo que va a ser el contenido del Congreso y que se va a emitir en directo online. Estamos preparando una jornada, una especie de performance de 24 horas de proyección en un cine de Mar del Plata, desde las 12 de un día hasta las 12 del otro día, de programas culturales y educativos
para que circulen por allí jóvenes a todas horas. Vamos a hacer un taller de nuevos formatos de programas culturales con teléfonos móviles, donde van a participar 30 jóvenes que tienen el periodo inicial de formación en el audiovisual, para hacer una especie de relevamiento que le llamamos Cultura en Movimiento. ¿Qué está pasando en esos 3 días que dura el Congreso en la ciudad de Mar del Plata, en el campo de la cultura? Y ahí, sin otras directivas que no sean, bueno, que pueden ser un relato, una entrevista, una ficción, un documental o una videocreación. De manera que, por un lado, los ministros de Cultura y los ministros de Educación han otorgado un instrumento de trabajo importante, y por otro lado, los propios presidentes iberoamericanos, reunidos en Mar del Plata el año pasado, en diciembre, dicen, bueno, este es el espacio que debe ser el espacio de visibilidad de toda la cooperación iberoamericana. De qué manera es un instrumento que nos permite dar visibilidad a lo que hacemos, de trabajo y de desarrollo creativo. Básicamente es esto, y yo creo que esos 2 instrumentos son importantes, como decirles que los 2 instrumentos de trabajo nuestros son, por un lado, las Metas 2021, que es el gran proyecto educativo iberoamericano que llevó adelante la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que se aprobó también en la última cumbre de Mar del Plata, y por otro lado la Carta Cultural Iberoamericana. Esto define un poco el marco en el que nos movemos, en lo que estamos haciendo, y de aquí para adelante quedan todas esas posibilidades de trabajo, de participación, de desarrollo creativo que nos hemos planteado y que constituyen el meollo, el corazón del programa. Lo que he hablado es cuál es la estructura, dónde está, cómo estamos ubicados, cuáles son los instrumentos políticos, cuáles son los instrumentos con los que estamos trabajando de momento, en este momento, pero decirles que es, insisto en ello, un gran instrumento de alfabetización mediática, de trabajo creativo y de participación, abierta a la participación. Detrás de estos 12 canales hay, yo diría, decenas de instituciones y centenares de personas que están trabajando. Muchas gracias, ya el tiempo está ahí, muchas gracias y dejo el sitio. Muchas gracias, Alberto. Intentamos que las intervenciones se ajusten al tiempo para luego dar más pie al debate y a la participación de todo el público. Continuamos con los ponentes. Le pediremos ahora al ingeniero Luis Cisneros, de Infoplazas Panamá, que nos exponga sus ideas y también la información relativa al proyecto que se está desarrollando desde Infoplazas, con el objetivo de promocionar, reducir e impulsar la alfabetización mediática a través de justamente unos centros tecnológicos comunitarios que en Panamá reciben el nombre de Infoplazas y que luego en República Dominicana veremos que se llaman CTCs, pero que tienen muchos vínculos en común. Luis, bienvenido y cuando quieras, adelante. Gracias, Santiago. Primero que todo, agradecer a la organización de este evento. Santiago y José Manuel, eternamente agradecidos siempre. Y llevamos varios años trabajando y realmente es un honor estar trabajando con la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, como bien ha dicho Santiago, estamos encargados del proyecto Infoplazas en Panamá. En esta ocasión hay un par de sombreros, también venimos en representación de la red de redes de Latinoamérica y el Caribe. Es una organización de telecentros a nivel regional. Pero en el caso de, quisiera contarle un poco con mayor detalle, aprovechar los minutos que nos han cedido para hablar sobre la experiencia de Panamá. Pero primero que todo, quisiera que conozcan a Panamá. Y Panamá es un pequeño país de 3.4 millones de personas solamente, donde tiene al lado a Colombia y a Costa Rica. Y no somos ni América Central ni América del Sur, somos Panamá. Cuando nos conviene somos América Central, eso depende de la posición. Y bueno, con diferentes características, como moneda el balboa, circula el dólar y bueno, es un clima húmedo y con muchas características especiales, en lo cual están invitados. Pero cuando hablamos de Infoplazas, es igual hablar de un telecentro en España.
en donde son centros comunitarios públicos que le permiten a las personas acceder de forma accesible y fácil a las tecnologías de información y comunicaciones, a programas educativos, a tecnología de educación. Y lo más importante es que están en lugares muy apartados o rurales, donde un cibercafé no llega o donde no hay opción de negocio, donde las comunicaciones son muy difíciles de hacer, donde tenemos que llegar con antenas satelitales o Wi-Fi, porque no hay forma de comunicarse. Entonces, esta es la estrategia que Panamá, dentro del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, ha establecido para disminuir o cerrar la brecha digital en nuestro país. Este es un proyecto que tiene más de 11 años, que nace del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno panameño con el objetivo de cerrar y darle la oportunidad a los que no tienen acceso. En el 1998, cuando se firma el convenio, pero comienza a ejecutarse en el 2000, con la ilusión de poner 10 centros solamente, pero ha calado también que hemos tenido presupuestos estatales y a través de leyes especiales que vamos a explicar, hemos podido tener ventajas de poder darle oportunidad a todos los panameños de estos centros. Este es un poco el mapa de Panamá y en este mapa se puede demostrar que tenemos presencia en las comarcas y en todas las provincias del país, con 216 infoplazas que las hacemos en conjunto con distintos asociados, donde tenemos aproximadamente más de 60.000 visitas mensuales y donde el 86% de las visitas son estudiantes de primaria y secundaria que se acercan a hacer sus tareas, investigaciones y demás. Y bueno, y como bien le dije, está dentro del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero un anuncio importante que nos ha traído de cabezas durante esta semana ha sido el tema de que el próximo 17 de mayo es el Día Mundial de Internet y nosotros en Panamá vamos a hacer un lanzamiento público y nos va a acompañar el señor Presidente de la República. Es un gran honor para nosotros. El 17 de mayo a las 7:30 de la mañana vamos a estar anunciando al país que las infoplazas van a ser totalmente gratuitas. Yo creo que eso es un gran logro del proyecto de sus 11 años, que lo obtenemos gracias a una ley de acceso universal, que en el 2007 se obtienen ingresos de las ventas brutas de las empresas de telecomunicaciones y se obtienen estos fondos para crear centros comunitarios y fortalecerlos, y nosotros hemos utilizado este fondo para poder proveer a nuestros asociados de una contribución económica adicional y puedan ofrecerlo gratuitamente. Estos son algunos de nuestros asociados que son gobiernos locales, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales nos apoyan como el PNUD, como la UNESCO, como telecentre.org y como bien les dije, estamos en la red de redes de Telecentro de América Latina y el Caribe, donde la conforman 21 organizaciones y estamos ya bien formalizados, donde tenemos una secretaría ejecutiva y donde estamos a la espera de miembros para buscar fondos adicionales y tener proyectos iberoamericanos importantes para todos. Así es que realmente la fortaleza del proyecto son sus asociados, porque nosotros lo que le damos es un aporte y hay una contraparte por el socio asociado local donde mantiene el centro funcionando. Lógicamente, después de acceso y después de equipo y después de infraestructura, lo más importante es el fortalecimiento del capital humano, o sea, la persona que va a ser el dinamizador del administrador del telecentro, en donde esta persona tiene que estar realmente capacitada, alfabetizada mediáticamente para que nosotros sea un multiplicador dentro de la comunidad. Aunque en mi país no se habla de alfabetización mediática, es algo que he tratado de impulsar en los últimos años, gracias a la experiencia de por acá, pero nosotros hablamos todavía de alfabetización digital, en donde tenemos diferentes cursos y manuales donde le ofrecemos a la comunidad el aprendizaje de esto, dependiendo de sus necesidades. No enseñamos Word, Excel, PowerPoint, estas cosas, sino cómo resolver sus temas para su desarrollo de vida, para buscar el agradecimiento y conocimiento de toda la población. También dentro del plan tenemos unas metas bien fuertes, tenemos un crecimiento de 50 infoplazas anuales
para llegar a 400 en el 2014. Pero adicionalmente también tenemos metas de llegar donde no se puede llegar, o sea, donde no se puede establecer un centro fijo, llegar con autos, con automóviles, con aulas móviles. Estamos adquiriendo 3 aulas móviles, muy parecidas a la que tienen, ya la hemos mandado a hacer, en donde, bueno, con antenas satelitales y computadoras portátiles, llegar a lugares muy distantes y tratar de alfabetizar a las personas que aún no tienen la oportunidad. Por otro lado, es importante sobresaltar que esto es un proyecto de Estado donde han participado 4 presidentes. El primero no inauguró ninguna infoplaza, pero los 3 presidentes, hasta el presidente actual, han inaugurado infoplazas en conjunto con nosotros y estamos hablando de un proyecto que está muy bien sustentado a nivel de país, que no es un proyecto político, sino un proyecto de Estado que busca apoyar a las gestiones y políticas gubernamentales en las gestiones educativas de tecnología y de información. También somos hermanos de proyectos de Internet para Todos, proyectos de Conéctate al Conocimiento del Ministerio de Educación y de Internet para Todos, que es un proyecto donde hay Internet por Wi-Fi en parques públicos, bibliotecas y demás, como existe acá, en donde se intenta dar oportunidad de acceso a todas las personas en Panamá. Estos son algunos de los usuarios. Nosotros atendemos en casi todo el país. Hablar de 216 infoplazas son bastantes en nuestro país, es un país tan pequeño. Yo siempre que le digo, si sabes, conoces Panamá, si tú conoces, saben que en Panamá puedes tocar el mar Atlántico, subirte en un auto y en 45 minutos tocar el mar Pacífico. Somos bien estrechos en una franja. Lo repito, ¿lo entendieron? Impresionante, ¿no? Tocar el mar Pacífico, montarte al auto, cruzar en auto y en 50 minutos tocas el otro mar. Santiago no lo ha hecho, pero se lo he dicho 1.000.000 de veces y yo creo que ya se sabe la historia. Debido al cruce del Canal de Panamá y siempre hemos sido un país de servicio y es que está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Para seguir con la línea temática que ha inaugurado el ingeniero Cisneros, daremos ahora paso a Vivian Sunset, del despacho de la Primera Dama en República Dominicana, que está impulsando también un proyecto bajo el nombre de CTCs, Centros Tecnológicos Comunitarios, que están permitiendo que las nuevas tecnologías, siempre desde un enfoque educativo, lleguen a lugares, en ocasiones inaccesibles, y con el principal objetivo de que la gente tenga una ventana, una posibilidad de contactar con este conjunto de herramientas, pero siempre con una mentalidad que va más allá de lo instrumental o técnico para fomentar el uso crítico de este tipo de medios. En el gabinete hemos tenido la oportunidad de conocer en primera persona lo que es el proyecto de CTCs. Nos parece un proyecto paradigmático, un modelo a seguir. Por cierto, hoy tenemos que mandar una carta hoy que nos hemos mandado diciendo que respaldamos ese proyecto. Tenemos tiempo, ¿no? Todavía. Ok. Y ha sido un proyecto premiado nacional e internacionalmente, por eso nos interesaba mucho que estuviera presente hoy aquí algún representante del despacho. Y a continuación, pues ahora cuando tengamos lista la presentación, Vivian explicará un poco qué están haciendo. Resulta interesante recuperar algunos temas que han ido exponiendo los ponentes y que luego podemos debatir. Hemos visto que la creatividad es algo que quizá tenemos que trabajar. Incluso hablábamos con el ingeniero Cisneros de que muchos proyectos están haciendo lo mismo, pero en diferentes países, en diferentes lugares. O sea, hay una carencia de redes, de comunicación, de intercambio, que quizá en el marco de congresos y encuentros como este podríamos plantearnos cómo solucionar. Alberto proponía una serie de materiales, de productos, de canales muy innovadores, que sobre todo están incluso bajo la denominación de laboratorios, están experimentando nuevos formatos, nuevos contenidos, lo cual resulta muy interesante también en el marco de este encuentro donde hay mucha gente que está investigando. Y sobre todo por recuperar esa filosofía de una pedagogía hereje, no formal, no supeditada a los cánones establecidos, que nos permita en todo momento y en todo contexto ir aprendiendo, en este caso de las TICs. No sé, Vivian, si tenemos listo ya el... Dame un segundito. Ok. Y terminaremos, os presento ya a la última invitada, con la doctora Foncuberta, a la cual le tenemos un especial cariño en esta casa.
Ok, Vivian, bienvenida y cuando quieras, adelante. Gracias. Bueno, ya está abriendo. Mira que no fue tan grave. Bueno, entonces, Santiago ya les ha dado una super introducción mientras esto cuadraba. Dame un segundo. Pero bueno, entonces vine a presentarles muy visualmente cuál es nuestra experiencia con los centros tecnológicos comunitarios, que es como se llaman en República Dominicana. Entonces, bueno, ahí voy rapidito, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación de la República Dominicana es la siguiente, ¿no? Somos un país de renta media, entonces nos encontramos en una posición donde tenemos la mitad de la población, o un poquito menos de la mitad de la población, con acceso a Internet, con acceso a educación, que es una ciudadanía muy globalizada, ¿no? Y después nos encontramos con una población que todavía cocina con leña. Entonces, por eso mismo tenemos que tener una agenda dual de desarrollo, una agenda donde tenemos que cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015 o 2020, no sé cuánto lo vayan a extender, pero también al mismo tiempo tenemos que incluir al resto de la República Dominicana en la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Entonces, por esta realidad dual, tenemos que tener una agenda dual de desarrollo. Entonces, ¿qué son los centros tecnológicos? Para nosotros los centros tecnológicos es esa aplicación de esa agenda dual que tenemos que cumplir. Son espacios de acceso a las TICs como herramientas de desarrollo humano. Y es una de las redes de telecentros más grande del Caribe. Tenemos en este momento 74 centros funcionando. Pero los centros, lógicamente, no son solamente acceso a las TICs, ¿no? Tienen un énfasis grandísimo en la oferta educativa que ofrecemos. Generación de capacidades para el siglo XXI, lo que hemos venido hablando durante estos 2 días. Apropiamiento de contenido local, que es sumamente importante. Y formadores de opinión pública, ¿no? Gente con mente crítica que pueda de verdad analizar y formular sus propias opiniones. En el 2010, el año pasado, ¿no? Tuvimos 520,000 personas que se beneficiaron de todos los servicios. Estos son servicios educativos como servicios de fax, ¿no? Teléfono, impresora, etc. Entonces, como les comentaba, hasta la fecha, hace 3, 4 días se inauguraron los 2 últimos centros, entonces tenemos 74 centros en toda la República Dominicana. Luis, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo para poner mapas y todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, este es el mapa de la República Dominicana y son muy pocas las provincias en que todavía no tenemos presencia, pero la idea es tener presencia en todas. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Son toda la gente de la comunidad, los envejecientes, los niños y las niñas, sobre todo de las escuelas, que usualmente tenemos los centros al lado de escuelas públicas, son nuestros usuarios más grandes, las mujeres que trabajan o las mujeres que van por un tema en especial, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos cursos de embarazadas, mujeres que usan contenido educativo en la red para aprender sobre su embarazo, qué es lo que tienen que hacer para tener un bebé sano. Pero también entonces están los jóvenes. Estos son unos jóvenes que tienen un club de medio ambiente en uno de nuestros centros y obviamente los hombres, ¿no? El hombre campesino, en este caso él es un cacaotero. Entonces, en el 96, del 96 al 2000 fueron la creación de los centros y esto vino a través de un programa en Costa Rica que se llamaba Little Intelligent Communities. Presidente Fernández viaja a Costa Rica y ve este proyecto y le encanta y entonces lo exportamos a República Dominicana y eran estos containers que ustedes se pueden imaginar que en el calor de República Dominicana a las 12 del día este container era un hornito. Entonces hemos ido, ¿no?, mejorando la infraestructura de los centros tecnológicos y entonces entre el 2000 y el 2004 se afianza más el proyecto de los centros tecnológicos y en el 2004 los centros tecnológicos pasan por decreto al despacho de la primera dama. Entonces más o menos es lo que se ve en Panamá, ¿no?, que ha pasado de diferentes gestiones de presidentes y el proyecto ha seguido creciendo. Pero entonces el contenido educativo es lo más importante en nuestros centros, ¿no? Y les voy a hablar muy
les voy a mostrar muy rápido qué es lo que hacemos. Estos, por ejemplo, son nuestros comunicadores para el desarrollo. ¿Quiénes son los comunicadores? Son periodistas locales que se entrenan para que tengan una visión más local, ¿no? Ética, balanceada, y entonces puedan escribir noticias sobre su comunidad. Y para eso entonces también tenemos portales locales de cada centro tecnológico que ya les mostraré. Tenemos intercambios culturales, cada centro hace diferentes intercambios culturales. Este centro hizo exposición de diferentes países y estas son las chicas que hicieron España. Tenemos cine comunitario, tenemos nuestros seminarios de cine que culminarán con una muestra de cine comunitario en noviembre de este año. Tenemos también los cursos para personas con discapacidad o jóvenes en riesgo con la Fundación Trust de la OEA, que lo hemos ampliado a 7 centros este año. Entonces, estamos sirviendo a más población con discapacidad. Tenemos un programa que se llama Mujeres en la Red, con Cisco, que es nuestro socio en esto. Y la idea es mujeres que ya están estudiando carreras de sistemas, ingenierías, pero que necesitan certificarse, por ejemplo, en CCNA, CCNP, que son las certificaciones de Cisco, para poder conseguir mejores empleos en el área laboral en República Dominicana. Tenemos Inglés por Inmersión, con otro socio, que es la Secretaría de Educación. Y tenemos un nuevo oferta educativa que se llama Tecnochicas y es para las niñas de 12 a 17 años para darles una pequeña introducción en las áreas de tecnología para que cuando llegue la hora de escoger su carrera no escojan leyes, porque en República Dominicana ya hay muchos abogados, sino que escojan unas carreras un poco diferentes, ¿no? Entonces la idea es mostrarles lo que pueden hacer desde una temprana edad. Obviamente tenemos la radio comunitaria en cada uno de los centros que sirve como plataforma para todas las actividades comunitarias que hacemos. Y lógicamente nuestras bibliotecas, ¿no? Cada centro tiene una biblioteca de 800 a 1000 volúmenes. Evidentemente depende del tamaño del centro, porque hay unos centros que tienen de 2000 a 3000 volúmenes, pero obviamente nuestras bibliotecas donde los chicos van a buscar sus tareas, a hacer sus deberes. Tenemos Bachinet. Bachinet es bachillerato en línea. Adultos que no pudieron terminar su bachillerato por cualquier razón de su vida tienen la oportunidad de terminar su bachillerato en línea. Nuestro socio en este proyecto es el Tecnológico de Monterrey. Y tenemos los espacios de esperanza. Esto todo les estoy hablando, esto es todo dentro del mismo centro tecnológico. El espacio de esperanza es un espacio para niños de 3 a 4 años para darles estimulación temprana y puedan llegar un poco más avanzados a primaria. Más o menos así es que se ven las salas de educación, de los espacios de esperanza. Y tenemos también Prepárate para competir, porque increíblemente muchos de nuestros usuarios al principio llegaban a inscribirse a clases de alfabetización digital y comenzaba el curso y el profesor se daba cuenta que no sabían leer y escribir. Entonces nos tocó echar un pasito para atrás y el pasito para atrás fue prepárate para competir, enseñarles a leer y escribir. Es un curso de 10 meses y ahí pasan ya a alfabetización digital, ¿no? Y la idea que ellas, las mujeres sobre todo, son las que más van, es poderse comunicar con sus familiares en el exterior. Entonces es un programa muy popular que tenemos en las comunidades. Y lógicamente los portales, como les venía hablando, tenemos los portales, el portal del CTC, que abarca todo, pero entonces están los portales locales de cada centro. En este caso, por ejemplo, tenemos Boca Chica, ctcvirtual.org, y cada centro se llama según su comunidad. Entonces, uno puede cambiar Boca Chica y poner los otros 73 nombres y le salen a uno los portales. Y lógicamente, ¿quiénes son las personas que soportan nuestro trabajo? Son la gente que trabaja a nivel local, son los gerentes de los consejos de gestión, el párroco, ¿no? Los miembros de la iglesia, las mujeres, los miembros de las asociaciones de padres. Entonces son obviamente ellos los que soportan nuestro trabajo. Entonces ya estoy acabando. Y por último, lo que nos pediste, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos? Entonces esto fue una pregunta que yo analicé con todo nuestro equipo y evidentemente los retos que tenemos en República Dominicana
para en los teles y en los centros tecnológicos son, por ejemplo, los altos impuestos a las telecomunicaciones. República Dominicana tiene un 28% de impuesto a las telecomunicaciones. Claro que tengo que decir que ese 28%, el 2% va a un fondo de las telecomunicaciones, igual de ustedes, donde nosotros recibimos fondos. Obviamente problemas de conectividad, estamos en lugares donde obviamente no llega el internet por banda ancha y nos toca tenerlo por satélite, y por satélite siempre se tienen algunas dificultades. Algunos aspectos culturales en el sentido de cómo recibir educación, ¿no? Hemos tenido al principio alguna resistencia, ¿no? De siéntate en tu computador una hora a hacer una clase. No, eso es a veces un poco difícil y nos toca trabajar con eso. Nuestra sostenibilidad a largo plazo se ha presentado, obviamente que es un proyecto que lleva 14 años, pero siempre es algo que tenemos que tener en mente, y una creación de una comunidad lectora. Eso ha sido uno de nuestros retos. Entonces, muchas gracias y creo que les pasaron alguna información. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Yo quisiera resaltar un dato, y es el trabajo que está realizando el despacho, y especialmente la apuesta de la primera dama de República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, sobre todo por reducir la brecha digital. En las fotografías que nos enseñaba Vivian hace unos momentos, pues vemos las dificultades, los obstáculos que encuentran en el día a día, y yo creo que entre todos podemos ver cómo eso eleva aún más el esfuerzo y el valor, la valía de este tipo de iniciativas. Luego podemos también abrir el debate para conocer cómo consiguen sortear este tipo de obstáculos, que no son solo de índole económica o a nivel de infraestructura, sino mucho más genéricos, y que de nuevo exigen un trabajo de creatividad muy arduo. Pasamos ahora, para terminar, las intervenciones con la doctora Mar de Foncuberta, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, que nos podrá introducir en cuáles son las claves, las problemáticas que se producen en el contexto de Chile y también a nivel general en el Cono Sur. Adelante, Mar, bienvenida. Gracias. Que conste una cosa, que el cambio de silla es meramente logístico, no metodológico ni ideológico. O sea, sigo pensando lo mismo que en esa silla que en esta. Bien. Bueno, voy a decir hace 5 semanas. Bueno, ante todo, perdón, quiero darte las gracias por tus palabras. Bueno, vosotros me queréis y yo os quiero. Y yo os quiero porque no por nada me pasé en esta facultad 25 años de mi vida, y 25 años muy felices de mi vida. Bien, hace 5 semanas, en una reunión en el Consejo Nacional de Televisión de Chile, que viene a ser un poco como el CAC de aquí, nos citaron a 10 personas, representantes de diversos sectores de Chile, porque el Consejo Nacional de Televisión de Chile había decidido emprender una línea de acción en educación en medios. Si os metéis en la página del Consejo Nacional de Televisión de Chile, veréis que hay un apartado que pone educación, pone de medios. Era un tema que se había tratado hace mucho tiempo. En esa reunión, cuando me toqué hablar, dije, bueno, vamos a reconocer algo que creo que hay que ser serios, hay que partir por la realidad. En Chile no existe una política de educación en medios para nada. En cambio, hay valiosísimas experiencias. Y todos estuvieron de acuerdo, partiendo por el presidente del Consejo Nacional de Televisión. Quiero rendir homenaje aquí a las experiencias anteriores. Chile tuvo una importantísima experiencia en el CNECA con Valeria Fuenzalida, con María Elena Hermosilla, sobre todo por el tema de cine, etc. Después hubo un muy serio programa de educación, sobre todo para la prensa, de la Universidad Diego Portales. Ha habido experiencias en documentales, etc. Desde el 2001, en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Comunicaciones, partimos con un magíster en comunicación y educación, que fue, por decirlo así, paritario y colega y de doble titulación hasta hace un par de años, en el que tuvo que dejar de serlo por motivos económicos fundamentalmente. Eso significa que no está fácil el tema. Pero bueno,
¿por qué partimos nosotros en nuestra experiencia, por ejemplo, en el magíster? La experiencia en el magíster es que nosotros creímos que iba a venir gente de comunicación y de educación, y resulta que nos encontramos con que venía gente, no sé, este año tenemos un fonoaudiólogo, lo digo por decir, dentistas, biólogos, arquitectos, médicos, un matemático, psicólogos, ¿no? Lo cual nos planteó problemitas, porque, a ver, ¿qué hacemos para compartir códigos? ¿Qué hacemos? ¿Había alguna pregunta por acá ayer sobre qué pasaba con la investigación? Pues a ver, ¿qué hacemos para compartir códigos con un grupo de gente tan heterogéneo? La verdad es que primero nos asustó bastante. Y sin embargo, resulta que al final ha sido uno de los valores que tenemos en el magíster, porque aparte de tener que compartir necesidades, pero se comparten también experiencias y se comparten vivencias. Y sobre todo a nosotros nos enseñó algo importante, y es el hecho de que la comunicación y la educación evidentemente hoy en día no se limita al aula o no se limita simplemente a las pantallas, sino que es algo que permea toda la sociedad, en una sociedad realmente comunicativa, en el que la comunicación es fundamental. Por eso resulta bastante inexplicable que ante una demanda real, con problemas reales, pues no haya una respuesta de política pública seria, ni siquiera una respuesta. Voy a contar una anécdota, como se dijo en el Consejo Nacional de Televisión, y no se dijo que no se contara a cuento. Había un profesor de inglés en la reunión y entonces dijo que, bueno, que él era un pedagogo también y que estaba trabajando en ese tema, y entonces el presidente dijo, el presidente del Consejo Nacional de Televisión, que estaba precisamente muy empeñado en el tema de la educación en medios, que hacía muy poco había hablado con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, y le había dicho que la necesidad de que hubiera educación en medios. Entonces, el ministro de Educación dijo, ¿y eso sirve para aprender inglés? Entonces, pues sí, pero para aprender también otras cosas. Es que si sirve para aprender inglés, sí, pero es que si no, hay prioridades. Bueno, mi experiencia, yo estuve 6 meses, o para ser más exactos, 4 y medio, en el Ministerio de Educación, en el área de lenguaje, de diseño de lenguaje y currículum, porque me llamaron para que viera cómo se podía introducir los medios. Bueno, estuvimos debatiendo, había gente de literatura, de lingüística y de teatro. Y bueno, estuvimos debatiendo y fue muy interesante. Eran realmente buenos colegas, pero a la hora de que yo hice una propuesta muy concreta de lo que tenía que hablar desde básica hasta bueno, no, en realidad lo hice desde parvulario, básica y media, o primaria, secundaria, de aquí. Me dijeron, pero a ver, si metemos todo esto que tú estás diciendo, ¿dónde queda la literatura? ¿Dónde queda la lengua, ¿no? A ver, y yo dije, si es que no se trata de o, se trata de i, en una palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo decía, a ver, cuando estamos hablando de una metáfora, ¿qué pasa? ¿Que la metáfora solo existe en la lectoescritura? ¿No hay una metáfora visual? ¿No hay un adjetivo visual? ¿No hay una narrativa? Eso nos llevó a una reflexión que ha cristalizado este año en un rediseño de lo que eran nuestros contenidos del magíster, en que nos hemos enfocado en lo que aquí se ha dicho algunas veces estos días. En vez de cada uno de los medios, prensa, radio, televisión, en lenguajes. Primero por la convergencia, en lenguajes y narrativas. Y también hemos introducido un elemento que se llama evaluación de proyectos. Para nosotros los proyectos son importantes, pero nosotros hacíamos proyectos y no se sabían cómo evaluarlos. Entonces es evidente que nos ha parecido fundamental introducir ese tema de la evaluación de proyectos, porque si no, nunca sabíamos si eso iba a funcionar. Volviendo a la reunión, en estos momentos hay, creo, un aspecto esperanzador en Chile. Chile es un país al que quiero muchísimo
y que realmente, después de uno de los terremotos más serios de la historia, porque el más serio ya lo tuvo Chile en el año 60 en Valdivia, pero este fue muy serio, con más de 30.000 millones de dólares de pérdidas, pues se está rehaciendo. Hay un eslogan que se ha dicho: vamos Chile que se puede. Bueno, yo creo que en Chile se puede realmente, pero hay cosas, pero para poder hay que querer. Y sinceramente hay aspectos, y concretamente la educación en medios, en que hoy por hoy los poderes públicos no quieren. Me parece fantástico lo que han dicho mis colegas, porque mis colegas, los que me han precedido, de Panamá y la República Dominicana, porque realmente que había una política de Estado ahí. Porque yo, si les parece, voy a proponer, para que haya un debate acá, una serie de lo que yo considero que debería ser unas propuestas sine qua non de líneas de acción de alfabetización mediática, no solo en Chile, sino en América Latina. Yo creo que hay 3 ejes en los cuales hay que trabajar, 3 ejes, cada uno que puede englobar distintos aspectos. El primero, claramente, y se ha hablado aquí, es el de la formación. Formación en serio, no capsulitas de un lado a otro. Y esa formación, yo creo que para eso tenemos que ponernos de acuerdo en la mirada desde la cual vamos a enfocar esa formación. La mirada para nosotros es fundamental. Y esa mirada, también se ha dicho aquí en algunos momentos, parte desde la idea de que no hay que prevenir o defender a los niños o a los jóvenes, sino que hay que preparar para que sean usuarios competentes de los medios. Ese tema me parece fundamental. Y, por supuesto, eso implica desarrollos de las competencias comunicativas, porque me parece estupendo que se diga hay que competir, hay que entrar en el mercado laboral. Hoy por hoy una persona que no tenga un desarrollo de una competencia comunicativa muy difícilmente va a poder entrar en un mercado laboral global. Ya no estoy hablando ni de Chile, ni siquiera de América Latina. Eso está súper claro. Entonces, esa formación yo creo que tiene como varios apartados. El primero, la presencia de la alfabetización medial en la formación inicial de los profesores. En una palabra, a los profesores de pedagogía, los profesores en educación tienen que saber sobre la alfabetización mediática. Es que si no, no vamos a ninguna parte. O vamos muy cerquita, no todo lo lejos que queremos ir. El segundo aspecto que me parece fundamental es que haya una presencia real en el currículum escolar y transversalmente de la competencia mediática, de la alfabetización mediática. Y eso no solo estoy hablando de la educación media o secundaria, sino desde los niños, desde los 5 años. Canadá lo hace. Es decir, a un niño chico hay que enseñarle a mirar desde que es niño, porque resulta que está viendo televisión muchas horas al día. Cada uno en su nivel, pero hay que enseñarle a mirar. Por lo tanto, insisto, presencia en el currículum escolar de parvulario, básica y media. Como resulta que, por lo menos en Chile, y yo creo que en muchos otros países, no existe esa formación inicial en las carreras de pedagogía o en las carreras de educación, creo que ha de haber programas serios de formación continua de profesores. Por lo menos el magíster, en nuestro caso, tiende a eso, a formación continua y programas que muchas veces pueden no ser magíster, menos doctorado, pero sí que pueden ser cursos, pueden ser seminarios, etc. Pero es necesaria una fuerte presencia de la formación continua en distintos niveles. Nosotros partimos en una investigación y propusimos que fueran nivel básico, medio y avanzado. Por supuesto, yo también considero que debe también en paralelo haber programas de formación para padres, para apoderados, para familiares, es decir, para todo ese contexto en el que
se mueven los niños, ese contexto mediático que realmente existe. ¿Por qué? Porque en estos momentos muchos padres, y me ha tocado dar charlas, conferencias, lo que fuera en colegios a los padres, están tan asustados de lo que está pasando que lo que hacen es que, ¿qué hacemos? Se asustan y entonces en muchos aspectos lo que hacen es cerrar. Insisto, ayer me parece que lo comenté, la solución es que no vean la televisión o que solo vean unos determinados programas o que no solo utilicen Internet para hacer las tareas. Bueno, eso es fabricar burbujitas, porque los niños evidentemente van a entrar en Internet donde quieran. Por supuesto van a ver televisión en cualquier parte y, por supuesto, la burbujita, si hay algo que nos sirve en estos momentos para la vida, es la burbujita. Uno tiene que estar en contacto con la realidad, por dura que sea, pero tiene que saber qué hacer con esa realidad. Tiene que saber enfrentarse a esa realidad. El segundo eje, que me parece fundamental, es el de la difusión. Hemos de situar el concepto de alfabetización mediática en la agenda de los medios. Eso, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo recurriendo a la comunicación estratégica, a la persuasión, etc. No a nada basura, pero sí que hay que situarlo en la agenda de los medios. Porque, evidentemente, nosotros estamos enseñando desde el ámbito de periodismo que lo que está en los medios no existe, que lo que no está en los medios no existe. Bueno, pues hemos de existir. Y creo que ha de haber programas de la presencia en los medios. O sea, todo esto que se explica no puede ser que solo se explique en congresos académicos. Hay que explicarlo, hay que ponerlo en la agenda, hay que explicarlo en la televisión, hay que ponerlo en la prensa, ha de haber debates en torno a este tema. El tercer eje es el de las políticas públicas, porque sinceramente ya estamos en una situación en la que si no hay un empuje serio de política pública, es muy difícil que todo esto se lleve a cabo. Ahora, ¿por qué he puesto la difusión antes que la política pública? Porque sabemos perfectamente lo sensible que son los políticos a la agenda de los medios. Por lo tanto, si en la agenda de los medios empieza a aparecer la necesidad, empieza a aparecer un tipo de demanda social, evidentemente pasa como con lo que sucedió en su momento en la ecología. Antes se consideraba que era una historia marginal y ahora resulta que el que no es ecológico no existe en política, ¿no? Ojalá llegue algo así con los medios, pero bueno, por algo se presenta. Y dentro de las políticas públicas, creo que es importante buscar aliados potenciales y algunas veces reales en otros sectores de la sociedad. Lo digo porque en Chile, afortunadamente, eso lo vamos a tener. Por ejemplo, médicos, pediatras, psicólogos. Lo digo porque existe. A mí me llamaron hace 3 años, 2-3 años, de la Sociedad Chilena de Pediatría, que resulta que tuvo un grupo de medios antes que el Consejo Nacional de Televisión. ¿Por qué? Porque resulta que los pediatras estaban realmente preocupados por algunos efectos. Hablaban de efectos de lo que sucedía en el ámbito de los niños y los niños que tenían desarreglos funcionales, etc. Entonces, lo planteaban desde el punto de vista neuronal, neurobiológico. Y realmente hicieron un trabajo súper interesante. Y en estos momentos somos colegas, me refiero a aliados. La doctora Valeria Rojas, lo digo porque hay que rendirle aquí un homenaje, que en un principio, lo tengo que decir, tenía una mirada de prevención, a los niños hay que defenderlos, etc. Después de muchas charlas y cafés, resulta que en estos momentos es una persona que comparte con nosotros la mirada que tenemos y es la que de repente llama y dice: oye, Mar, ¿qué pasa? Es que hemos de pelearnos por las políticas públicas. Es evidente que para un gobierno no es lo mismo que lo diga una persona o un grupo de profesores de una universidad, por muy prestigiosa que sea, que además lo digan una sociedad chilena de pediatría. Es evidente que ahí hay una presión distinta. Pero es que estoy convencida que eso no solo pasa en Chile, yo estoy convencida que en otros países hay muchos pediatras o muchos psicólogos que piensan lo mismo. Por lo tanto, me parece fundamental buscar ese tipo de alianzas que no son estratégicas, son reales, pero para los cuales hay que plantear una situación
un estado de opinión sin el cual seguiremos hablando cada vez con mayor propiedad de lo que nosotros creemos, pero que, sin embargo, se puede quedar entre las cuatro paredes. Y yo creo que en estos momentos lo que es la comunicación y la educación, la alfabetización mediática, requiere urgentemente de unas líneas de acción. Gracias. Muchas gracias, Mar. Si les parece, pasamos ahora a iniciar el debate y a dar paso a las preguntas, comentarios que quieran realizar. No sé si hay alguna persona que quiera romper el hielo y dar pie a la primera intervención. Tenemos aquí a la derecha. Sí, adelante, por favor. Sí. Si te animas a viva voz, yo creo que te escucharemos sin problemas. Hola. Gracias. Es por dos cosas que ha dicho Mar que me han parecido muy importantes. Una es que si realmente los gobiernos tienen realmente interés en introducir la alfabetización mediática, que yo lo dudo también. Tú lo has dicho a propósito del gobierno chileno y yo lo dudo también del gobierno español. Y, en fin, recientemente acabo de publicar en el Ministerio, o hemos publicado en el programa Mediascopio, unas recomendaciones al gobierno español que se llaman Retos y Perspectivas de la Alfabetización Mediática, y precisamente una de las primeras recomendaciones que hago yo, porque he sido el responsable de esa publicación, era precisamente que el gobierno español introdujera ese tema dentro de su agenda. Ya veremos si lo hace. No lo tengo muy claro porque creo que no es un objetivo prioritario. Creo, sinceramente, que no le pasa exclusivamente al gobierno chileno. Creo que le pasa también al gobierno español y que los gobiernos no parecen interesarse demasiado, vamos, y lo digo con la perspectiva de haber estado en programas educativos de alfabetización mediática desde hace muchos años, desde los años 90 en el programa Prensa Escuela, ¿no? Y con responsabilidades nacionales, es decir, que son 30 años ya. Y efectivamente yo creo que cabría decir que efectivamente no hay un gran interés, no hay un gran interés, y eso, en fin, es un problema evidente. Y un segundo aspecto que has dicho, y eso ya me interesa como docente, es quién se encarga de la formación del profesorado en alfabetización mediática. Porque hay varios problemas, es decir, realmente hay un problema que para mí es importante, que es el tema de la fragmentación del conocimiento. Entonces, dentro de ese esquema de fragmentación del conocimiento, que es donde los profesores reciben la formación, es decir, ¿quién se encarga de alfabetizar mediáticamente a los profesores para que a su vez alfabeticen mediáticamente? ¿Eso quién se encarga? Profesores de comunicación no hay en las de pedagogía, o si las hay solamente en algunas universidades donde hay un interés especial, como es este caso, ¿no? Pero realmente eso a lo mejor debería corresponder al área de lengua, donde se plantean los problemas que me han parecido muy interesante que reflejaras, porque efectivamente también los profesores de lengua, y yo soy profesor de lengua, es decir, pensamos en la morfología, en la sintaxis, en la semántica, etcétera, pero el problema de la enseñanza de la alfabetización mediática es un problema más bien de lenguaje comunicativo, que no siempre es el que se enseña dentro del área de lenguaje. Hay el lenguaje literario y hay otras cosas. Entonces, es un verdadero problema, porque además hay que conseguir, la alfabetización mediática yo creo que tampoco es un problema exclusivamente de los profesores o del área de lengua, sino que es un problema de todas las áreas. Y entonces, el segundo problema, todavía más grande, es conseguir que los profesores de las otras áreas también estén alfabetizados mediáticamente. Y entonces, ahí sí que en las facultades de biología, en las facultades de matemáticas, en las facultades donde se forman en contenidos la mayor parte de los profesores, los que luego van a acceder al sistema educativo, tampoco se enseña la alfabetización mediática. Y entonces es realmente un problema bastante grave. Y simplemente quería subrayarlo, y si Mar añade alguna cosa más, encantado, pero no es realmente una pregunta, sino una reflexión. Muchas gracias. También podríamos plantear quién forma a aquellos que no están dentro de la educación formal, padres de familia, tutores,
etcétera, que quizá pues, no van a tener contacto con esos profesionales. Antes de dar paso a una posible respuesta por Mar o otro de los integrantes de la mesa, si os parece, le pasamos la palabra a León Maturana y a continuación ya pasamos a responder. Realmente me parece extraordinario y me congratulo de estar asistiendo a esta mesa por el nivel de planteamiento general del tema de la problemática y porque está coincidiendo ampliamente con la feliz sanción de la Ley de Servicio en Comunicación Audiovisual en la Argentina, donde se está haciendo posible desde el punto de vista político acciones en el sentido que marcaba Mar. Es decir, se invierte un poco el orden de los ejes, ¿no? Es decir, en principio en la Argentina se está posibilitando políticamente a través de una ley acciones concretas y falta todavía que ingrese al campo de los medios. Aunque también desde el punto de vista de Internet, en la Argentina existe un portal que está específicamente dedicado a la alfabetización mediática, ¿no? Me quedo con las ganas de ver cómo se va a desarrollar, cómo se va a implementar, no sé si el año próximo, este congreso que se va a realizar en la Argentina, si no te entendí mal. Me refiero a Alberto, que solamente era el comentario. En Argentina se va a realizar un congreso, ¿verdad? Ahora, un momentín. Despedimos rápidamente a Víctor, que tiene que marcharse y va a llegar tarde. Y 5 minutos después... Le damos muchas gracias y dentro de 5 minutos despediremos a Alberto, pero le vamos a dejar antes que responda. Bueno, sí. Sí, yo también lo siento. Sí, ya empiezan a salir los vuelos, ya empiezan a salir los trenes y empieza a descomponerse, digamos, la figura. Bueno, no, yo lo que quería decir era lo siguiente, era una observación que me parece absolutamente pertinente lo que has dicho acerca de las políticas públicas. Ya hay un caso de políticas públicas que yo creo que se ha adelantado a la segunda fase, y yo creo que la vida es así, es dinámica y algunas veces unas fases se anticipan a otras. Y en este caso hay un ejemplo de políticas públicas que realmente le hemos seguido con mucha atención y tanto que por eso tenemos allí a Paca Paca metido ahí, por todas las crisis que hay allí, bueno, colaterales que están allí, pero que significa 10.000 entradas buscando Paca Paca, que no está en los canales abiertos. Bueno, pero es una historia apasionante de lo que está pasando ahí. Por eso yo no me canso de decir, tenemos un instrumento poderosísimo y el instrumento se ha creado antes o paralelamente con los procesos de formación que estamos impulsando. Yo creo que en este proceso iberoamericano se avanza en un frente y se avanza en otro, se puede retroceder en esto. Yo, acerca del Congreso específicamente, lo que digo es, en septiembre se hace un congreso, el cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura en Mar del Plata. ¿A ese te referías? El primer congreso se hizo en México, dedicado al tema del cine, ahora se nos ha ido justo Víctor. El segundo se hizo en Brasil, en Sao Paulo, hablando del efecto de la cultura y la cohesión social. El tercero se hizo en Medellín, acerca de la música, que yo pienso que fue un congreso espectacular, realmente ahí donde visualizamos lo que significa, porque se pudo palpar lo que la música representa en el acervo cultural iberoamericano, y este cuarto congreso es políticas culturales, ¿no? De políticas culturales, y seguramente en un punto se va a tocar el tema de las políticas públicas en comunicación, aunque no se va a avanzar, no se va a avanzar, pero no se va a profundizar mucho, porque el año que viene el congreso es aquí en España, en Cádiz, y se va a hablar del tema del mundo digital. ¿Vale? Muy bien, le pasamos de nuevo la palabra a Mar de Fuengiberta para que responda a la primera pregunta y luego seguiremos con las intervenciones de la sala. Mar. Bueno, la pregunta, ¿quién forma a los formadores?
en eso. Bueno, nosotros lo estamos intentando desde hace 9 años. Y bueno, tengo que decir que hay resultados buenos. O sea, exalumnos nuestros que son profesores y que están aplicando con mayor o menor fortuna y muchos de ellos de lo que nosotros enseñamos, porque siempre la gente mejora. Resulta que están obteniendo resultados buenos, pero en sus aulas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente que dice, resulta que puedo motivar a la gente, resulta que hay gente que dice, puedo motivar mejor, me va mejor, inclusive cuando todavía están cursando el magíster, ¿no? Nosotros tenemos, hay profesores de educación en ese magíster. Por ejemplo, el de evaluación es un profesor, un doctor experto en ese tema. TICS y aprendizaje también es un profesor, pero con diálogo permanente. Primero, necesitamos un diálogo con las facultades de educación, por ejemplo, o con las facultades de pedagogía. Un diálogo de gente que tenga el espíritu abierto y no pase lo que has dicho que me parece fundamental, esa especie de compartimentación estúpida, ya la sabemos hace mucho tiempo, que además no tiene nada que ver con la realidad. Porque una de las razones que hace que venga gente tan diversa de disciplinas tan absolutamente, al parecer, contrarias a lo que es pues, una ciencia social, resulta que lo necesitan para su ejercicio profesional o su ejercicio laboral. Por lo tanto, bien, desde nosotros partimos de la base de que hemos de formar a formadores. O sea, lo intentamos, e intentamos que esto se vaya expandiendo. En el tema que se habla de la política, sí, es cierto que Argentina tiene muy interesantes experiencias al respecto. Yo tengo amigos allá que lo están haciendo. Ahora, el tema es que hay que sistematizar. Sistematizar no significa homogeneizar, pero sí sistematizar. Y por lo tanto considero que siempre hay un problema, aquí lo ha habido también, cuando se están introduciendo este tipo de temas que parecen transversales en un currículum muchas veces rígidamente compartimentado, que está llevado a cabo con gente que tienen muy poca apertura de mente a ese respecto. Entonces ese es un punto absolutamente clave. Volvemos a lo que decíamos ayer, cambio de actitudes. Ahora, yo tengo confianza en los alumnos nuestros, tengo confianza en la gente que hay aquí. ¿Por qué? Mira, una experiencia que conoce también Alberto García Ferrer. Hay un grupo de alumnos nuestros, exalumnos en estos momentos, que ha creado una plataforma que se llama Por una televisión educativa en Chile, pero ya pensando en todo lo que es el tema de la televisión digital, que está en pleno debate en Chile, pero está en pleno debate simplemente muchas veces por el tema tecnológico, por el tema de las frecuencias, de los permisos, pero muy pocas veces por el tema de los contenidos. Bueno, este grupo de gente que además ha tenido y ha pedido la asesoría, por ejemplo, de Enrique Martínez Anova, con Alberto García Ferrer se han puesto de acuerdo. Este grupo de gente está haciendo ruido en el buen sentido de la palabra. Tuvieron una reunión la semana pasada, un seminario, y fue gente del Ministerio, y fue gente de distintos ámbitos de decisión. ¿Por qué? Porque han tenido presencia en los medios, porque han hecho ruido, en el buen sentido de la palabra, ruido. Y entonces yo tengo fe, porque eso hay fe en que poco a poco haya ese estado de opinión, vaya generando respuestas, si no por convicción, por lo menos, aunque sea por oportunismo, por parte de las políticas públicas. No, yo quería hacer un comentario con respecto a las preguntas que se hicieron. Luis hizo un muy buen punto, y es que, por ejemplo, por lo menos Panamá y República Dominicana, todavía no estamos hablando mucho de educación mediática, ¿no? Nosotros vamos como paso a paso, ¿no? Primero es acceso a las TICs, ¿no? Y entonces, pero al parecer siempre vamos como un pasito atrás, porque como yo lo decía en la presentación, o sea, una agenda dual de desarrollo, pero entonces, ok, ya como que estamos alcanzando el acceso a las TICs con los telecentros, pero miércoles se nos vino educación mediática encima, ¿no? Y entonces como que siempre estamos ahí, pero es algo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Que en algunos países apenas se está comenzando a hablar de educación mediática, y por lo menos, digamos, con el grupo de educadores para el desarrollo, ¿no? Tratamos de poner un poco de educación mediática en el tema, pero por ejemplo en República Dominicana es algo que todavía
no se está hablando, ¿no? No sé cómo será en otros países. Y ayer comentaba con alguien algo que me llegó en Facebook, que me pareció graciosísimo y me pareció como si me lo hubieran mandado porque yo estaba en este congreso, que una muchacha pone, ¿no? Mamá, ¿cómo quieres que yo sea obediente? Si Blancanieves vivía con 7 tipos. Eso era lo que yo veía cuando chiquita, ¿no? Tarzán, medio desnudo. Batman andaba a 320 kilómetros por hora. Popeye comía una hierbita ahí toda rara, ¿no? Y Cenicienta llegaba a medianoche. Entonces, mamá, si eso era lo que yo veía cuando chiquita, ¿cómo tú quieres que yo sea? No, como que quieres que me porte bien. Y me pareció que cayó como anillo al dedo para este seminario. No, yo solo quería aportar un poco con el tema que Mar introdujo con respecto a lo de políticas públicas y demás. En este momento estoy leyendo un libro de Basta de Historia de Andrés Oppenheimer, no sé si han tenido la oportunidad, y ahí está muy claro, ahí está la receta. O sea, hay que leer el 3er capítulo, el 4º capítulo de Finlandia, y ahí está lo que ha sucedido. Ellos viraron la pirámide, sencillo, y dice el libro que todos los presidentes van a Finlandia constantemente a ver la receta, porque no hacerla, porque solo a verla. Porque tan sencillo que, voy a hablar de mi país. En mi país, el que es maestro es porque no pudo ser licenciado. Y entonces, ¿cuánto gana un maestro? Entonces, y dentro de la escala social, ¿dónde está el maestro? Mientras que en Finlandia lo voltearon todo. Tan sencillo que gana un poquito menos que un médico, tiene un nivel social muy alto. Quien quiere estudiar para ser maestro de una escuela, tiene que ser dentro de los 10 primeros puestos de tu colegio para entrar a la facultad de educación, donde solo se gradúan algunos pocos, y el maestro que le da clase a nuestros hijos es una persona con una gran capacidad educativa y con grandes cualidades, y que lógicamente los resultados son muy positivos. O sea, tan sencillo como eso. Ahora, por eso es que a mí cuando hablamos de educación la receta está hecha, pero el tema es políticas públicas, cómo hacer que esto realmente suceda, cómo luchar contra los sindicatos y contra todas las situaciones. Pero más me duele escucharlo de una chilena, o sea, y de Chile. Dentro de todas las estadísticas latinoamericanas, Chile siempre sale en la punta. Y si se quejan, ¿cómo andaremos nosotros, no? Pero allá vamos. Muy bien, muchas gracias. Teníamos 3 personas más si querían intervenir. Tenemos aquí una persona, Víctor, y ahí al fondo Gloria. Adelante, por favor. Sí, hola. Bueno, primero comenzando con un comentario en ausencia, ya que uno de los primeros ponentes ya está tomando su avión, pero es precisamente sobre cine, y es que recuerdo que una de las películas de Buñuel que hizo en México en los 50, que se llama Los Olvidados, planteaba la introducción de que la forma de que los países de Latinoamérica superaran la marginación social era siendo realmente progresistas y no ciegos ideológicamente. Y creo que muchos de nuestros problemas en Chile y que se puede extrapolar a nuestros vecinos es que aún existe mucha miopía ideológica. Cambia el gobierno, cambian las reformas en educación, aún estamos muy permeables y no hay política de Estado fuerte. Y creo que, bueno, una opinión que yo creo que tal vez podría mejorar aquello es que hace un tiempo atrás hubo una revolución secundaria, se le llamó así porque jóvenes, bueno, estudiantes secundarios de todo Chile se unieron con una gran masividad para protestar en contra de las políticas educacionales. Y bueno, y ahí surgió algo que se llamaba un civismo activo, que no se había dado hace mucho tiempo, donde la población estaba muy pasiva y no lograba hacer flotar o sobrepasar las barreras, ¿cierto?, para exponer sus problemáticas. Yo creo que tal vez sería un modo de difusión bastante bueno aprovechar estos civismos activos como los blogs, o por ejemplo simposios o seminarios que había mencionado recién. Y bueno, ayer también comentaba de que las universidades tienen una gran responsabilidad, a pesar de que muchas de ellas, aunque sean públicas, están sometidas a la ley del mercado,
pero creo que no podemos dejar de pensar en esa responsabilidad de ser aún centro que pueden de alguna manera guiar estos procesos de cambio y que estamos viendo acá que pueden ser exitosos y muy positivos para toda la población. Pues, gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí en primera fila otra intervención, también de un compañero chileno. Gracias. Primero, dos comentarios. El primero, en relación a lo que presentaba Luis y Vivian, yo celebro que en el caso panameño que hayan pasado por 4 gobiernos y mantengan una línea, igual lo mismo que hacen en República Dominicana. Porque yo creo que en Chile hemos olvidado un poco el tema de los telecentros o infocentros. Años atrás, en la prensa cotidianamente se hablaba de los telecentros o infocentros. Municipios se hacían cargo, presentaban experiencias exitosas en Santiago, en Peñalolén, por ejemplo, cosas que se hacían en Temuco, cerca. Lo que pasa en mi facultad es de Educación y Humanidades. En mi departamento, el departamento se llama Lenguas, Literatura y Comunicación. Muchos colegas quieren que sea de Lenguas y Literatura. Tenemos las carreras de Periodismo y de Pedagogía en castellano. Se llama Pedagogía en Castellano y Comunicación, pero no tiene ninguna asignatura que sea de medios. Ninguna. Siendo que están las peleas constantes entre nosotros. Nos dicen, no, ustedes son periodistas, nosotros somos acá. Pero es un fuerte énfasis en lo que tú decías, en la literatura, en la lingüística, pero en medios no se habla de medios, se habla de comunicación, pero de medios nada. Y eso se refleja cuando yo veo los trabajos de mi hija, que está en 12 años, cuando llega a casa y me pregunta por cómo analizar una noticia. Veo lo que dice su libro de clase y el análisis de la noticia no es lo que se comentaba ayer, hacer un análisis crítico, sino que es el titular, el epígrafe, la bajada, el lead, y eso es lo que importa, y nada más. Pero no construir, no reconstruir el texto, que eso uno lo ve que los profesores no lo tienen. Y eso lo veo yo, le comentaba a Eleni recién, que es como un reto que voy a llevar a mi departamento. Oye, preocupémonos, si tenemos educación, voy a hablar con Carlos del Valle, con el decano, que el decano es periodista. Entonces eso también les parece extraño a mucha gente allá que en una facultad de educación el decano sea un periodista. Pero por lo menos vamos a entrar a discutir, tenemos que hacer estudios para incorporar el análisis de los medios en nuestras escuelas de formación. Muchas gracias, Víctor, muy interesante. Tenemos una pregunta aquí al fondo y luego pasaremos de nuevo aquí delante. ¿Dónde? Buenas tardes. Yo quería hablar de 3 puntos como para agregar a esa lista que ha hecho Mar, y son los siguientes. El primero, me parece fundamental lo que dijo Santiago de estas personas que quedan fuera del sistema escolar, y pensaba en las personas, en los adultos mayores y en los ancianos, por 2 aspectos. Primero, porque ya no son los señores que se la pasan en el parque, sino que se tienen que trabajar hasta muy tarde para poder jubilarse. Y el hecho está más claro, es la nueva ley, las nuevas políticas aquí en España, que se jubilan casi que ya se van a jubilar tardísimo. Y más, si eso es en España, pues ya imaginaremos lo que pasará en nuestros países en América del Sur. Y segundo, porque son las amas de casa actuales, las amas de casa que cuidan a los nietos, que son los que usan los medios, y entonces ellos son los que deberían estar mejor preparados para poder orientar ese uso de medios. Y eso se ve en todos los estratos sociales, no es una cuestión de pobres ni de ricos. Hoy en día quienes están cuidando a los hijos son los abuelos. El segundo aspecto es la educación con medios tradicionales, y lo digo porque pareciera, hemos dicho en este congreso que lo que no está en los medios no existe. Yo diría que hoy en día lo que no está en los medios digitales pareciera no existir, y los medios tradicionales siguen siendo muy potentes. En Colombia, por ejemplo, hemos rescatado la radionovela. Justo acabamos de terminar una radionovela sobre educación en tipos de violencia, porque la gente sigue
sigue consumiendo mucho este tipo de medios. Y lo tercero, con respecto a los homologadores o a los certificadores o a esas alianzas estratégicas de las que hablaba Mar, estaba pensando en los artistas. En mi país, Shakira y Juanes son referentes número uno. Lo que digan ellos es palabra de Dios. Por encima de cualquier papa y cualquier sacerdote, lo que diga Juanes es palabra de Dios y se hace. Y ellos lo saben, y tan lo saben que están tratando de participar en campañas contra violencia, contra no sé qué. Quiero compartir un caso y es el de Carlos Vives, que es uno de nuestros principales artistas, que sus últimos trabajos han sido con recuperar la literatura. Llevó los cuentos de Pombo a la música, Pombo que no lo leía nadie en Colombia, que es un referente en literatura. Entonces pienso que mis comentarios van a agregar eso que tú has dicho, Mar, porque creo que puede ayudar a llegar a ese tipo de personas que no están en un sistema arreglado de educación y que no podemos obviar. Gracias. Sí, continuamos. Vamos a intentar, si las intervenciones podemos hacerlas muy sintéticas para tener un mayor volumen de participación. Intentaremos también extender un poquito más la sesión para que pueda haber más participantes. Tenemos aquí una intervención, luego viajaremos aquí a la derecha, al final del todo, y volveremos. Gracias. Hola, mi pregunta es en realidad para los tres y tenía que ver con algo que es común, que lo leo, que lo tocó Luis, que es el efecto Finlandia. El efecto Finlandia, que es un ejemplo, bien, si se lleva bien, ha producido en Latinoamérica, en mi opinión, un efecto de querer replicar los resultados, más no el procedimiento que tuvo una larga data. O sea, todos quieren llegar a ser Finlandia a corto plazo y a costo de otras asignaciones. Por ejemplo, en Chile, hace poco, ¿ya? Historia, damnificado, música, damnificado, artes, damnificado, tecnología, damnificado, por beneficiar matemáticas y por beneficiar lenguaje. Entonces, al final, esta cosa del PISA, de querer sumar puntos, ¿a qué costo? Entonces, ese anécdota que contó Mar respecto al inglés, o sea, si cantamos música en inglés, quizá van a aumentar las horas de música, pero si es en inglés. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo uno puede luchar un poco o revertir esa cosa inmediatista que cada gobierno quiere a muy corto plazo, llegar a hacer algo que, o sea, tiene que ser realista, de un país que tuvo un proceso, ¿ya? Y que al final, a costo de muchas otras personas, que en cada una hay lenguaje, en historia hay lenguaje, en historia hay matemáticas también. Entonces quería saber, digamos, qué opinaba usted de ese asunto, el efecto Finlandia, sobre las políticas públicas en Latinoamérica, porque cada uno la ve de distinta manera. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. Le pasamos a Mar para que pueda responder y luego continuamos aquí delante con una intervención y pasaremos al final. Mira, muy rápido. Es que ha habido varias intervenciones que me gustaría, pero a ver, para que haya política pública, o bien la política, los gobiernos, digo, lo tienen claro o se les obliga a tenerlo claro. ¿De acuerdo? Entonces es evidente que si hay una presión, una necesidad social, es evidente que van a tener que dar una respuesta. Por eso hablaba yo de la cuestión de los medios. Ahora, aquí te ha dicho algo que me parece importante, Juan Manuel ha dicho, la responsabilidad personal de cada uno. Nosotros hemos tenido profesores de historia, profesores de tecnología, hablo como alumnos, profesores de biología, que han sido capaces de introducir por sí mismos, evidentemente después de recibir pues, una capacitación, en sus clases una modificación. Pero evidentemente, como se dijo antes,
la modificación implica también una actitud distinta. No es un problema de enseñanza, es un problema de aprendizaje y de aprendizaje colaborativo. Bueno, es evidente que estamos hablando de otro ámbito a la hora de acompañar al alumno a hacer algo en ese punto. Quería decir una anécdota, simplemente una pequeña anécdota que a mí me pasó en el currículum, bueno, en el grupo del currículum en lenguaje de Chile. Resulta que había en los textos anteriores, no el anterior, pero en los textos inmediatamente anteriores, cuando se hablaba de los medios, porque ahora han desaparecido como grupo, antes se hablaba de los medios de comunicación de masas, ahora no se habla en el nuevo currículum, pero había una parte que ponía al niño, instrucción, invéntate una noticia tal, tal, tal. Y yo les dije, oye, perdón, las noticias no se inventan. Para empezar, hay que saber lo que es la diferencia entre ficción y realidad. Por lo tanto, si tú desde el colegio ya les empiezas a decir que se inventen noticias, ¿cómo después vas a tener una formación al respecto en serio? Diles que hagan una noticia de su entorno cotidiano, diles que expliquen lo que les pasa, diles que lo hagan bien de acuerdo con las 5W, lo que queráis. Pero no le digas, por favor, en un texto que se inventen una noticia cuando nosotros precisamente estamos hablando de que eso es exactamente lo que no se hace. ¿Ya? Una de las razones que tengo en este punto es que hay una alumna, una exalumna nuestra, que está haciendo un trabajo muy serio de redacción de textos escolares, precisamente, sobre el lenguaje, que por lo menos tienen una mirada más acorde con lo que ha de ser. Yo tenía un puntico y era que, por ejemplo, tú hablas de inglés, ¿no? Y uno de nuestros cursos es inglés, inmersión de inglés para la competitividad. Entonces, y también es una anécdota, ¿no? Tratamos de realmente que el centro tecnológico sea un creador de habilidades del siglo XXI, como lo mencionaba alguien ayer, ¿no? Alguien que sepa trabajar en equipo, alguien que resolución de conflictos, pensar críticamente, que pueda manejarse solo sin tener a alguien encima. Todas esas calificaciones que necesitamos para el medio laboral hoy en día. Pero entonces tenemos nuestro curso de inglés por inmersión y obviamente son muy localizados en las comunidades que pueden usar estas clases de cursos. Entonces inglés por inmersión no está en todas partes, está sobre todo, digamos, en las áreas costeras. Y entonces un día pregunto, bueno, ¿cómo vamos con inglés por inmersión en el CTC de Miches? No, la tanda de la tarde se cayó. Nos quedamos con 2 estudiantes. ¿Pero cómo así si tenemos que tener 40? ¿Y qué pasaron con los 18? No, pues pasó un tour operador y vio que esta gente hablaba inglés y se los contrató todos y se los llevó. Y, caray, no sé si esto es bueno o malo. Malo porque no voy a cumplir con mi meta, porque evidentemente no gradué a 40 alumnos. Voy a graduar a 20 más 2, no 22. No cumplí con mi meta. Pero genial, porque el punto es que se inmersen en el mercado laboral, ¿no? Entonces quedé como que como con un sentimiento de que no sé si esto es bueno o es malo. Malo para mí porque no cumplí mi meta, pero genial porque la meta de ellos se cumplió, ¿no? Pero tenemos también que entender, ¿no?, que digamos el inglés en este sentido para nosotros es supremamente importante. Y el último punto que quería que usted mencionó, que era que todos somos formadores, ¿no? Y tú lo has mencionado, Santiago, ¿no? La primera dama, doña Margarita, ve el núcleo de la familia como, ¿no?, el ente formador de la sociedad, y es ahí donde aportamos la mayoría de nuestras iniciativas, ¿no? En una familia que tenga unas bases fuertes, unos principios fuertes, unos valores fuertes para poder crear nosotros, ¿no?, ciudadanos que sean activos en una sociedad y tengan valores. Gracias. Sí, por favor, tenemos aquí una intervención. Sí, y es referente a una cosa que me pareció oírle decir antes a Vivian, que acaba de intervenir, respecto a las nuevas tecnologías y a la alfabetización mediática. Creo que te oí decir que habéis empezado con los centros de comunicación, que está muy bien y que responden a unas necesidades, y que meteréis después algo más de alfabetización mediática. Son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas. Y eso hay que tenerlo muy claro porque, vamos a ver, nosotros en España introdujimos las nuevas tecnologías, tenemos los centros, los institutos llenos de ordenadores, de vídeos, etcétera, etcétera, y no hemos hecho la alfabetización mediática. Esa es una cosa que es una constatación que me parece que es importante. ¿Por qué? Pues yo creo, mi interpretación personal es que eso se debe más bien a la alfabetización mediática, depende mucho más de los estilos de enseñanza que de otra cosa. Es decir, con estilos de enseñanza clásicos es muy difícil introducir la alfabetización mediática, porque no hace falta que el alumno participe en nada, ni que sea crítico, ni nada. Y a veces medidas muy simples, como por ejemplo la que mencioné ayer que ha hecho el gobierno español, cambiando, por ejemplo, la prueba de acceso a la universidad, la prueba general de lengua, en la cual los alumnos tienen que hacer un comentario crítico personal de un texto informativo o divulgativo de actualidad, está consiguiendo más cambiar los estilos de enseñanza de la lengua, por lo menos, de lo que se había conseguido anteriormente con las programaciones, porque como decía Mar, el aspecto fundamental es la programación, y en la programación es donde tiene que cambiar. Pero a veces simplemente el hecho de que un alumno, claro, te dependan 4 puntos de 10 sobre 10 de un comentario crítico personal, eso cambia completamente todo, ¿no? Y es una cosa muy sencilla y muy barata. No hace falta ni siquiera invertir un duro en eso. Es decir, el papel que cuesta publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Nada más, era eso. Muy bien, continuamos. Tenemos Enrique al final y Beatriz luego en la parte central. Buenas tardes. Desgraciadamente no he podido estar en toda la mesa porque me han hecho alguna entrevista y algunas cosas más y posiblemente algo de lo que diga ya está dicho. Pero bueno, de momento quiero contar una anécdota. Me encuentro con el dueño, el jefe, el amo del Departamento de Didáctica de la Universidad de Almería de vez en cuando y me dice: Enrique, ¿tú todavía andas con esas tonterías del cine y esas cosillas? Y con esto meto la palabra didáctica. No sé si se ha oído alguna vez, aunque he estado bailando todo el tiempo en las intervenciones de mucha gente. Porque claro, estamos hablando de educación, que es fundamental, es lo básico, hablar de las grandes filosofías generales, pero nos olvidamos de que, y los periodistas lo tenéis clarísimo, lo que es la didáctica, aunque no lo habléis de didáctica, porque hay cómo presentar una noticia de mejor forma, porque, que es el arte de la técnica de que llegue mejor el mensaje, pero no nos olvidemos que con una repercusión educativa. Entonces, yo, hablando de didáctica, he descubierto en los últimos tiempos, desgraciadamente, que la inmensa mayoría de los departamentos de didáctica de las universidades de las que he tenido contacto, 5 o 6 en España, la mayoría de los profesores que forman a los futuros profesores de didáctica no son de didáctica, salvo excepciones que las hay, por supuesto. Entonces, no saben didáctica. Entonces, cuando nosotros entramos en uno de esos departamentos, la gente está obsesionada por aprender, pero claro, son cosas que Brunner las contaba hace 30 o 40 años, que inspiraron, de hecho, ayer quien habló de Televisión de Cataluña, que yo se lo pregunté, esto está, Brunner, claro, muchas de las cosas que dijo, decir, hace 40 años ya se decían, es decir, hoy no es posible, no era hace 40 años, pero hoy menos es posible hacer didáctica, y sin didáctica no hay posibilidades educativas, didáctica sin medios. Es decir, no es posible. Entonces esto es algo que ya no es, que es absolutamente, es indiscutible. Es decir, entonces todavía tenemos que andar, no sé, contagiando la idea o metiendo la idea casi a gorrazos de que realmente cosas que hacíamos hace 40 años, que era recortar, pegar, hacer papelitos, no sé qué, en las pizarras. A mí en la Universidad Complutense de Madrid, hace unos años, que fui con un retroproyector a dar una conferencia, me dijeron también lo mismo. Esto es una conferencia seria. Y como yo dije, no, pero esto nada, porque encima como no me pagáis, déjame que use el retroproyector. Es que no había enchufe porque no encontraron luz para el retroproyector. Entonces, que por lo menos ponme una pizarra de esas de papel para yo desarrollarme. No, tampoco. O sea, esto es serio. Entonces, hoy que seguimos con muchos medios, con nuevas tecnologías, maravillosamente bien, y tenemos todavía universidades en España donde los departamentos de didáctica no tienen gente que sepa didáctica, y desde luego que cuando les dices que los medios son maravillosos, se quedan alucinados y dicen, ven otra vez y nos cuentas un poquito más de esto. Nada más quería decir eso. Muchas gracias. Como este congreso también es un congreso serio, vamos a intentar respetar los tiempos. Entonces, tenemos unos minutos. Yo tengo aquí una deuda pendiente de hace mucho tiempo con un compañero que ha levantado la mano y nos lo hemos olvidado, y luego ya Beatriz pues terminará la mesa con su intervención.
Sí, gracias. Yo nomás quería hacer algún comentario breve. Yo creo que en esto de la alfabetización mediática realmente es todo un reto, implica todo un proceso cultural para desaprender una serie de prácticas que tienen que ver con la relación de los sujetos con los medios, y entonces esas son situaciones que tienen que ser proyectos a muy largo plazo, y entonces hay que pensar y dimensionar la realidad y el entorno sociocultural de cada país. Por ejemplo, en México es una realidad que tenemos un rezago educativo importante, significativo, a tal grado que en los amplios sectores de la población son ahora los menores los que tienen mayor nivel de escolaridad que los mayores. Es decir, hay padres que tienen primaria incompleta, abuelos que son analfabetos, y que entonces obviamente los núcleos familiares no son los espacios que se requieren para tener una alfabetización. Entonces deben ser las escuelas definitivamente las que se conviertan en espacios, de aquí a que se forman los formadores y se capacita, por lo menos que sean los espacios para resignificar, para renegociar los significados de los mensajes mediáticos. El simple hecho de que en las escuelas se entre a una dinámica en donde los niños, junto con sus compañeros y sus profesores, comenten qué ven, por qué ven, qué es lo que encuentran en esos programas, cuál es que comenten el rol que le dan a las mujeres, por ejemplo, en ciertos programas, qué tipo de valores son los que se están promoviendo, y la discusión es importante. Ya con ese simple hecho ya empiezan a entrar a una dinámica en donde pueden empezar a ser reflexivos sobre lo que ven, no pasivos, como comentaban hace un momento, de que el culto a la fama, y donde los famosos ahora se vuelven líderes de opinión, y donde la gente precisamente que participa en la televisión, el simple hecho de tener la posibilidad de una cámara y de un micrófono, ahora son analistas políticos, son analistas de situaciones económicas, y entonces se creen expertos en todo, o la gente los vuelve expertos en todo. Yo creo que la situación está en eso precisamente, ¿no? En cómo ir preparando a las audiencias para que asuman una actitud reflexiva. No tanto que todos nos volvamos productores, cineastas, semiólogos, simplemente que aprendamos, como se comentaba bien, a mirar, que aprendamos a cuestionar y a pensar y a reflexionar sobre lo que oímos, sobre lo que vemos y sobre lo que leemos. Ese era mi comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. ¿Quiere Vivian hacer un comentario a su planteamiento? Sí, responder más o menos tu comentario y tu comentario. La realidad de donde, digamos, tenemos centros tecnológicos y la realidad de las familias que nos encontramos son abuelo analfabeto, papá, mamá que no terminaron primaria, niño que va a la escuela, pero no, si Semana Santa termina el domingo, el lunes ¿para qué vamos? Y comienzan el martes, ¿no? Entonces, eso es el nivel con que andamos, ¿verdad? A nivel de centro tecnológico, ¿cuál es el nivel? Todavía estamos luchando para que algunos centros tengan una conectividad que deje a los usuarios navegar y tomar sus clases. Y entonces, en todo este contexto, entendemos perfectamente que ¿no? educación mediática y acceso a TIC son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero en todo este contexto de tratar con este medio familiar que nos encontramos, con la infraestructura tecnológica, ¡pum! Entonces me comienzan a hablar didáctica, formación de formadores, currículum, políticas públicas de educación mediática. No, entonces, eso es lo que quería más o menos, era mi punto, ¿no? Que de pronto Chile va más avanzado, España va avanzado, bueno, Europa en general un poco más avanzado, y nosotros nos encontramos todavía no, como tratando de alcanzar la cuerda antes de que se nos vaya, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿no? Un proceso que de pronto no podemos comenzar a hablar de políticas públicas de educación mediática en este momento en República Dominicana, pero sí, como usted dice, ¿no? Comenzar en la clase.
o en lo que nosotros manejamos, los centros tecnológicos, ¿no? Entonces, enseñarle a los 10 muchachos que están en clase en ese momento cómo analizar el periódico del día. Bajen el periódico del día y díganme esta noticia, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo la están leyendo? ¿Para qué la escribieron? ¿No? Entonces, comenzar poco a poco, porque en un sentido más macro estamos un poquito más lentos. Muy bien. Tenemos una última intervención. Beatriz, por favor, adelante. Bueno, yo lo que quería agregar, más como un comentario, es que a mí me parece que también todos estos procesos tienen que pasar por el temita de la apropiación. Y cuando hablamos de la apropiación, creo que también tiene mucha relación con las necesidades que tiene la gente y las expectativas que obviamente también quieren responder. En mi proceso de tesis doctoral, yo trabajé con gente mayor, mucha gente mayor, o sea, entre la gente que utilicé, pues, bueno, en el buen sentido, para hacer mi análisis de campo, mi trabajo de campo fue con gente mayor, la mayoría incluso sin formación, sino incluso con muy bajos niveles de formación. Para muchos era la primera vez que usaban un computador, o sea, yo solo les enseñé a usar el mouse a algunos y a otros, los que no alcanzaban con el mouse, las flechas de navegación, porque estaba trabajando con infografías digitales. Y lo que yo me encontraba después es que ellos mismos me decían, señorita, pero ¿por qué uno no encuentra más esto si así entenderíamos más fácil las noticias? Claro, sus niveles llegaban hasta ahí y para ellos respondían ciertas cosas. De hecho, incluso con mi madre a veces estoy en casa y ve alguna noticia que ella no la ve muy compleja y lo primero me dice es ¿por qué a la gente no se le ocurre hacer esto como una infografía? O sea, ella ya se apropió de lo que fue mi trabajo de tanto escucharme. Y una anécdota al margen, pero que también tiene que ver con lo mismo, y es, hace unos días estábamos en casa comiendo y llega y dice ella, la suelta, está un primo mío, un chico menor, y le dice, Daniel, a raíz de una noticia que salió en la prensa, digo, le digo, Daniel, usted es muy arriesgado, ¿cómo es eso que usted tiene 250 seguidores en Facebook? Entonces él le dijo, no, tía, es que algún día yo voy a ser un político o me voy a lanzar alguna campaña, entonces yo necesito gente que me conozca o me voy a un reality y la gente puede votar por mí. Y de pronto él como que reflexionó, es un chico de 20 años, le dice, tía, ¿y usted cómo sabe que yo tengo 250 seguidoras en Facebook? Yo nunca la he visto a usted. Y dice, y es que usted no sabía que uno puede estar invisible. Entonces miren que es una apropiación de todo ese lenguaje porque la realidad es que mi madre no está en Facebook, pero es de todo lo que escucha y lo que escucha a mis primos y nos escucha a nosotros que finalmente ella hace eso. Entonces yo pienso que a veces también nos damos cuenta que yo he tenido la oportunidad de trabajar con públicos muy diversos, desde niños hasta adultos. Fui de las primeras formadoras aquí en Cibernarium y una de las cosas que yo valoraba más del Cibernarium precisamente es que yo decía, esto cada día se convierte en un reto pedagógico para uno, porque tal como te llegaba el niño que no estaba escolarizado acá en Cataluña, te llegaba también en algún momento la señora que vino emigrando de la China y que ni siquiera en inglés te puedes hacer entender, pero que llegaba con una necesidad de entrar en este sistema y eso era lo que le ofrecían. Entonces yo pienso que hay que también ponerle mucho cuidado en esto de la alfabetización mediática al tema de la apropiación y qué estamos haciendo para que la gente realmente a partir de esa apropiación responda a sus necesidades y expectativas. Muy bien. En esa línea, bueno, Beatriz nombraba un proyecto que es Cibernarium, que es un proyecto que desarrolla el Ayuntamiento de Barcelona junto al Gabinete de Comunicación y Educación. Nosotros aportamos los contenidos y los formadores, que son estudiantes de nuestro máster, y tiene un elemento bastante interesante y es que busca siempre que los contenidos que se imparten el usuario los pueda aplicar en su día a día más cotidiano, laboral, social, personal. O sea, que siempre puede llevarlo a un terreno provechoso o útil y que por tanto eso sea un acicate para acercarse poco a poco a las TICs. No sé si hay alguna última intervención. De todos modos, ahora en el cóctel de clausura podemos seguir conversando. Si les parece, damos por finalizada la mesa. Les agradecemos a todos sus intervenciones y especialmente a los ponentes que han participado en la misma. Les rogaríamos un aplauso para todos ellos. Terminamos aquí, pero esta historia continuará. Hay todavía muchas cosas por repensar y muchos proyectos por impulsar. Y si les parece, hacemos ahora un pequeño descanso de unos 5 minutos para airearnos un poco. Se han dado cuenta que no tenemos aire acondicionado. Es una crítica al uso que hacen en algunos países de América Latina con el aire acondicionado. Nosotros hemos decidido no encenderlo hoy. Entonces hacemos un pequeño descanso y regresamos para proceder a la ceremonia de conclusiones y clausuras. Muchas gracias.